Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Expo Dental y, como no, a nuestro stand de Henry Schein. Es un placer hoy contar con nuestro Key Opinion Leader Carlos Repullo, director de la Academia Digital CAD Dental, con práctica privada en Sevilla, especializado en implantología y CEREC Trainer por la ISCD. ¿Me dejo Exacto. algo en el tintero? Perfecto. Estupendo. Bienvenido, Carlos. Una vez más en Expo Dental vemos todos los nuevos adelantos que nos trae la industria para poder compartir con todo el resto de laboratorios, clínicas dentales, etcétera, etcétera. Creo que tenemos una gran aborigen de cámaras, fresadoras. Claro, esto hace 8 años, cuando tú empezaste con estos sistemas, no era tal cual. ¿Qué te impulsó realmente a dar ese salto a la digitalización de tu clínica, al flujo digital? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el stand de Henry Schein, como siempre, es un placer. Y bueno, respecto a la pregunta, en mi caso, cuando yo me decidí a dar el paso en el mundo digital, yo creo, fueron diferentes motivos los que me impulsaron a dar el paso hacia el flujo digital, pero yo creo que el más importante fue tener en mente a los pacientes, o sea, el pensar que yo tenía una opción de tratamiento nueva, algo que ofrecer nuevo a mis pacientes y sobre todo mejorando los tratamientos que yo venía ofreciéndoles de forma tradicional. Aparte, podemos ofrecer un tratamiento innovador, que eso va a repercutir o yo pensaba que iba a repercutir en la imagen que yo proyectaba de mi clínica y yo como profesional a mis pacientes, y yo creo que eso se ha cumplido con creces. Estoy muy satisfecho de la trayectoria desde que me inicié en el mundo digital hasta hoy en día. Genial. Es una cuestión que muchas veces nos plantean los futuros usuarios de todos estos sistemas. Notamos cierto vértigo en cómo integrar el flujo diario de toda esta tecnología, cómo implementarla. ¿Cómo lo hiciste tú en tu clínica, esa curva de aprendizaje que tanto miedo nos da al principio? Es algo que siempre hablamos con los nuevos usuarios, porque una de las principales dudas que tiene es cómo implementar el flujo digital en su día a día en las consultas. Y yo lo que recomiendo siempre a todo es lo que yo hice desde el principio, que fue, lo primero es la persona que esté al cargo, la persona responsable por el sistema CAD/CAM, tiene que superar la curva de aprendizaje y tiene que terminar dominando la máquina. Tenemos que dedicarle el tiempo necesario, el esfuerzo necesario para superar esa curva de aprendizaje, para dominar el sistema, para controlar el sistema, y entonces en ese momento ya podemos delegar el trabajo al personal auxiliar de la clínica. Pero por nuestra experiencia, cuando se ha delegado demasiado pronto sin el responsable tener los conocimientos adecuados, ahí han surgido muchos problemas. Entonces yo creo que es importante que la persona responsable del CAD/CAM la domine la técnica, domine los procedimientos y después deleguemos al personal auxiliar. Yo ahora mismo, en mi caso, en mi clínica, en mi día a día, el personal auxiliar puede trabajar el 90% del tiempo con el CAD/CAM. Yo solamente acudo para darle el toque final a los trabajos, para dar el ok a los trabajos, pero ya he sabido delegar y transmitir esa responsabilidad. Claro, entiendo. Dentro de toda esta curva de aprendizaje, de todo ese proceso y demás, ¿cómo de importante es ese respaldo, ese asesoramiento que tenemos sobre todo la cantidad de máquinas, procesos, etcétera, etcétera? ¿Cómo de importante es esto para la clínica, para el usuario? ¿Es importante que vaya de la mano de algún profesional, no sé, cuéntanos tu experiencia? Yo creo que este punto es crucial, porque ahí donde generalmente el nuevo usuario tiene miedo, porque desconoce cómo va a ser ese inicio, esa nueva andadura en el flujo digital, en el mundo digital. Entonces yo pienso que en un primer momento, durante la fase de compra, digámoslo así, cuando ya el usuario está decidido a dar el paso al digital, es muy importante que reciba un buen asesoramiento, porque ya hemos visto que hay una amplia gama de productos y no todos los productos están para todos los usuarios, hay un producto para cada perfil. Y ahí es importante el papel que juegan los especialistas de CAD/CAM, que dentro de Henry Schein hay una red por todo el país, que son los profesionales que deben asesorar al nuevo usuario. Después, por otro lado, ya una vez que nos iniciamos en el sistema, por supuesto es esencial, como hemos dicho antes, que haya un buen soporte, que el usuario se sienta protegido
desde un punto de vista técnico, por un lado, que den soporte al software y al hardware, y por otro lado, la formación. Creo que la formación indiscutiblemente es esencial para que esos nuevos pasos que se den dentro del mundo digital pues sea lo más sencillo posible, lo más suave posible. Ajá. Y no como en nuestro caso, cuando nosotros empezamos hace 8 años con el CAD/CAM, pues no teníamos información ni formación. Y todo lo aprendíamos a base de acierto, error, y claro, pues los inicios eran mucho más duros de lo que puede ser hoy en día. Hay otro concepto también, muchas veces pensamos en maquinarias, materiales, formación, pero creo que en esta ecuación hay muchas veces que nos olvidamos del destinatario final, que puede ser, es precisamente el paciente. ¿Cómo repercute? ¿Cuál es tu experiencia de cara al paciente? ¿Es una mejora en su visita? ¿Pierde miedo? ¿Acorta tiempos? ¿Cómo repercute realmente esta tecnología en él? Indiscutiblemente el primer beneficiado de todo este procedimiento, de toda esta tecnología, es el paciente, es el primero que se beneficia. Y lo primero es, pues, vamos a transformar la experiencia en el gabinete, vamos a transformarla en lo más agradable posible, en lo más placentero posible, y el CAD/CAM nos va a ayudar a ello, por supuesto, evitando, como ya sabemos, las tomas de impresiones con cubeta, el hacer partícipe al paciente de ese procedimiento, que es muy visualmente muy llamativo, y ofreciéndole tratamientos que serían imposibles siguiendo los protocolos tradicionales, como por ejemplo restauraciones en una sola cita. Obviamente el primer beneficiado es el paciente. Obviamente. Creo que también en algo tiene que ver toda la relación de comunicación que tienes con el laboratorio. Creo que en esto es una de las grandes ventajas también de estos sistemas, cómo podemos comunicarnos con imágenes muy visuales, plantear tratamientos de otra forma, con un conocimiento de los materiales diferente. No sé, tal vez esa comunicación, ¿cómo puedes plantear? Bueno, pues la comunicación ahora obviamente es una comunicación muy rápida, es inmediata. O sea, nosotros, estando el paciente en el sillón sentado todavía, sin haber abandonado el sillón, ya podemos entrar en comunicación con el laboratorio. Pequeñas rectificaciones, pequeños errores que hayamos cometido en nuestras impresiones, estamos a tiempo todavía de rectificarlo porque la comunicación es inmediata. Ajá. Y la transmisión de datos es fundamental. En todo este recorrido, Carlos, creo que los cambios han sido enormes en estos 8 años. Si tuvieras que hacer una carta a los Reyes Magos, ¿qué les pedirías? ¿Qué esperas que la industria y qué nos deparará todos estos sistemas de cara a futuro? Bueno, ya pedimos hace un tiempo mayor integración de la impresión 3D, y aquí vemos que es un hecho ya. Podemos constatar que la impresión 3D ya es una herramienta accesoria a los sistemas CAD/CAM. Pero si yo tuviera que pedir algo, sería una mejor integración del 3D, de la radiología tridimensional, con el CAD/CAM y con los escáneres faciales. No solamente de un punto de vista estético, sino de un punto de vista funcional. Que la transmisión de los movimientos funcionales al software de diseño sea más sencillo, más fluido, y que lo podamos incorporar en nuestro día a día, en nuestros pacientes, en nuestra clínica diaria. Bueno, pues tomamos nota como parte de la industria para poder transmitir toda esa información a los fabricantes y demás, y siempre estar con vosotros para daros las mejores posibilidades que ofrecer a vuestros pacientes. Muchas gracias por estar con nosotros y toda la relación de estos años que hemos contado contigo, de verdad. Y bueno, pues bienvenidos de nuevo a la Expo Dental, y os esperamos en el stand número 7, donde os atenderemos con toda nuestra alegría y todo nuestro mejor saber hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.